Página 25. El único y su propiedad, Max Stirner, 1844. Capítulo 2. Los antiguos y los modernos. ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Cuáles fueron nuestros esfuerzos? ¿Tuvimos éxito? Fracasamos. ¿Qué objeto perseguíamos en otro tiempo? ¿Qué proyectos y qué deseos ocupan hoy nuestro corazón? ¿Qué cambios han sufrido nuestras opiniones? ¿Qué trastornos han experimentado nuestros principios? En resumen, ¿cómo cada uno de nosotros ha llegado a ser lo que es hoy, lo que no era ayer o en otro tiempo? Cada cual puede recordarlo más o menos fácilmente, pero nada tiene tanta nitidez a nuestros ojos como lo que tuvo lugar, ayer hace un siglo, en los demás. Interroguemos entonces a la historia. Preguntémosle cuáles fueron el fin y los esfuerzos de nuestros antepasados. 2.1 Los antiguos. Inteligencia fría. Es astucia. Puesto que la costumbre ha rotulado a nuestros abuelos anteriores a Cristo llamándolos antiguos, no discutiremos que, comparados con nosotros, gente de experiencia, sean unos niños. Preferimos inclinarnos ante ellos como ancianos padres. Pero ¿cómo pudieron envejecer? ¿Y quién con su pretendida novedad llegó a suplantarlos? Nosotros lo conocemos, es el innovador, el revolucionario, el heredero impío que profanó con sus propias manos el sábado de sus padres para santificar su domingo, y que interrumpió el curso del tiempo para iniciar una era nueva. Nosotros lo conocemos y sabemos que fue cristiano. Pero, ¿permanece el mismo eternamente joven? ¿Es todavía hoy el moderno? ¿O le llegó su turno de envejecer, a él, que hizo envejecer a los antiguos? Fueron los antiguos mismos los que procrearon al hombre moderno que debía suplantarlos. Examinemos esta génesis. Para los antiguos, dice Feuerbach, el mundo era una verdad. Pero se olvidaba de añadir, una verdad cuya falsedad buscaron y llegaron a penetrar. Se reconoce pronto el origen de estas palabras de Feuerbach. Se relacionan con las cristianas cuando hablan de este mundo vano y perecedero. Jamás el cristiano pudo convencerse de la vanidad de la palabra divina. Cree en su eterna e inquebrantable veracidad, cuyo triunfo solo pueden hacer más brillante profundas meditaciones. Los antiguos, en cambio, estaban penetrados del sentimiento de que el mundo y las leyes del mundo, lazos de sangre, por ejemplo, eran la verdad, verdad ante la cual debía inclinarse su impotencia. Precisamente lo que los antiguos habían considerado de más alto precio, los cristianos lo rechazaron como cosa sin valor. Lo que los unos habían proclamado verdadero, los otros envilecieron como una mentira. La idea tan exaltada de patria pierde su importancia, y los cristianos no deben ya mirarse, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El entierro de los muertos, ese deber sagrado que inspiró una obra maestra, la Antígona de Sófocles, no parece más que una miseria. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. La indisolubilidad de los lazos de familia se convierte en una preocupación de la que es preciso deshacerse y así sucesivamente. Vemos, entonces, que aquello que los antiguos tuvieron por verdad, era exactamente lo contrario de lo que pasó por verdad a los ojos de los modernos. Los unos creyeron en lo natural, los otros en lo espiritual, los unos en las cosas y en las leyes de la tierra, los otros en las del cielo, la patria celestial, la Jerusalén de allá arriba, etc. Dado que el pensamiento moderno no fue más que la ultimación y el producto del pensamiento antiguo, queda por examinar cómo fue posible tal metamorfosis. Fueron los antiguos mismos los que acabaron por hacer de su verdad una mentira. Remontémonos a los más hermosos tiempos de la antigüedad, al siglo de Pericles. Entonces fue cuando empezó la sofística y Grecia jugó con lo que había sido para ella, hasta entonces, el objeto de las más graves meditaciones. Los padres habían estado demasiado tiempo encorvados bajo el yugo inexorable de las realidades, para que estas duras experiencias no enseñaran a sus descendientes a conocerse. Con una audaz seguridad lanzan los sofistas su grito alentador, no te dejes imponer, y exponen su doctrina. Usa en toda ocasión la inteligencia, la sutileza, la ingeniosidad de tu espíritu. Gracias a una inteligencia sólida y bien ejercitada es como se vive mejor en el mundo, como mejor se asegura la suerte, la mejor vida. Reconocen, pues, en el espíritu la verdadera arma del hombre contra el mundo. Es lo que les hace apreciar tanto la flexibilidad dialéctica, la destreza oratoria, el arte de la controversia. La dialéctica es un método filosófico que busca llegar a la verdad a través del enfrentamiento de ideas opuestas, ya sea en forma de diálogo o como proceso interno de contradicción y superación. En esencia, es la dinámica de tesis,
antítesis y síntesis, usada desde Sócrates hasta Hegel y Marx. Proclaman que es preciso en toda ocasión recurrir al espíritu, pero están bien lejos aún de santificarlo, porque este último no es para ellos más que un arma, un medio, lo que son para los niños la astucia y la audacia. El espíritu es para ellos la inteligencia, la infalible razón. Hoy esta educación intelectual la juzgaríamos incompleta, unilateral, y se añadiría, no formen únicamente su inteligencia, formen también su nuestro corazón. Esto es lo que hizo Sócrates. Si el corazón, en efecto, se libera de sus aspiraciones naturales, si quedase lleno de su contenido fortuito, de impulsos desordenados sometidos a todas las influencias exteriores, no sería más que el foco de las codicias más diversas, y ocurriría fatalmente que la inteligencia libre, esclavizada a un mal corazón, se prestaría a realizar todo lo que deseara la maldad. Por eso, Sócrates dice que no basta emplear en toda circunstancia la inteligencia, sino que lo que importa es saber a qué objeto debe aplicarse. Hoy diríamos que ese objeto debe ser el bien, pero perseguir el bien es ser moral. Sócrates es, entonces, el fundador de la ética. El principio de la sofística conducía a admitir para el hombre más ciegamente esclavo de sus pasiones la posibilidad de ser un sofista temible, capaz, gracias al poder de su espíritu, de ordenar y moldear todo al gusto de su grosero corazón. ¿Cuál es la acción en cuyo favor no se pueden invocar buenas razones? ¿No es todo defendible? Comentario. El párrafo se construye como una advertencia. La inteligencia, por sí sola, no garantiza virtud. Imagina a alguien que ha cultivado su mente hasta el brillo más agudo, pero cuyo corazón está vacío o dominado por impulsos desordenados. Esa inteligencia, libre en apariencia, se convierte en esclava de un mal corazón, y entonces no hay límite para lo que puede ejecutar. La astucia se vuelve instrumento de codicia, la razón se convierte en cómplice de la maldad. Sócrates aparece como el guardián de esta frontera. No basta con pensar, hay que saber hacia dónde dirigir el pensamiento. La inteligencia cinética es como un cuchillo sin funda, capaz de cortar con precisión pero también de herir con crueldad. Por eso Sócrates insiste en que el objeto de la inteligencia debe ser el bien, y en esa insistencia funda la ética. En efecto, el texto sugiere que una persona inteligente puede ser tan maquiavélica como peligrosa si carece de corazón formado. La inteligencia se vuelve entonces un arma refinada al servicio de la maldad, y lo que parecía sabiduría se revela como astucia destructiva. La astucia suele ser vista con recelo porque se percibe como una inteligencia aplicada no al bien común, sino al beneficio propio a costa de los demás. En la tradición moral occidental, desde Sócrates hasta el cristianismo, se valoró la razón orientada hacia la verdad y la justicia. En cambio, la astucia se asoció con el engaño, la manipulación y la capacidad de aprovecharse de las debilidades ajenas. Narrativamente, la astucia es el arma del zorro, brillante, rápida, capaz de encontrar salidas donde otros no ven nada, pero siempre con la sospecha de que esa salida es una trampa. El astuto no busca iluminar, sino aprovechar, no construye confianza, sino que la erosiona. Por eso, aunque admiramos la inteligencia, desconfiamos de la astucia, porque su brillo no promete justicia, sino ventaja. En suma, la astucia no es bien vista porque encarna la inteligencia cinética, el ingenio que se desliza hacia lo maquiavélico, el talento que no se pone al servicio de la verdad, sino de la conveniencia. Es el filo de la razón usado para cortar, no para unir. El autor escribe. Por eso Sócrates agrega, para que se pueda apreciar su sabiduría, se necesita tener un corazón puro. Entonces comienza el segundo periodo de liberación del pensamiento griego, el periodo de la pureza del corazón. El primero acaba con los sofistas, cuando proclamaron el poder ilimitado de la inteligencia. Pero el corazón toma siempre el partido del mundo, es su servidor, y está siempre agitado por pasiones terrestres. Aquel fue el tiempo de la educación del corazón. Pero, ¿qué educación conviene al corazón? La inteligencia ha llegado a burlarse de todo el contenido del espíritu, del que ella es tan solo una parte, y eso amenaza también al corazón. Ante el pronto va a hundirse todo lo que pertenece al mundo, y familia, patria, todo será abandonado por él, es decir, por la felicidad del corazón. La experiencia diaria enseña que el corazón late y latirá todavía durante muchos años por la razón. De igual modo, por más que la inteligencia se hubiese hecho completamente dueña de las antiguas fuerzas, faltaba todavía, para que no tuvieran más influencia sobre el hombre,
expulsarlas del corazón, donde reinaban sin disputa. Esta guerra fue declarada por Sócrates, y la paz no se firmó hasta el día en que se extinguió el mundo antiguo. Con Sócrates comienza el examen del corazón y todo su contenido va a ser juzgado. Los supremos esfuerzos de los antiguos, condujeron a rechazar todo el contenido del corazón y a dejarlo latir vacío. Esa fue la obra de los escépticos. Así fue atacada aquella pureza del corazón, que en tiempos de los sofistas había llegado a oponerse a la inteligencia. El resultado de la cultura sofística es este: la inteligencia no se detiene ante nada, el de la educación escéptica, el corazón no se deja conmover por nada. Durante tanto tiempo como permanece atrapado por el movimiento del mundo y confundido por sus relaciones con él, y permanece así hasta el fin de la antigüedad, porque su corazón luchó hasta entonces para librarse del mundo, no es todavía espíritu. El espíritu es, en efecto, inmaterial, sin relaciones con el mundo. No existen para él ni la naturaleza ni las leyes de la naturaleza, sino únicamente lazos espirituales. Por esto el hombre tuvo que llegar a ser tan indiferente y estar apartado de todo, como lo había hecho la formación escéptica, así de indiferente frente al mundo, para que su derrumbamiento no pudiera conmoverlo, antes de poder sentirse independiente del mundo, es decir, sentirse espíritu. El hombre debe a la obra de gigantes de los antiguos el saber que es un ser sin unión con el mundo, un espíritu. Cuando todas las preocupaciones terrenales lo han abandonado, el hombre es para el mismo todo en todo, ya no es más que para el mismo, es espíritu para el espíritu, o más claramente, no se ocupa más que de lo espiritual. Página 28.